Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Este webinar internacional de cómo estructurar de manera correcta en el aspecto legal y jurídico tributario su inversión inmobiliaria acá en la Florida. Les prometo que ustedes van a estar pidiendo más información porque tengo dos invitados de lujo, espectaculares, expertos en la materia y que van a aclarar todas sus dudas. Y le voy a dar la bienvenida a mi amigo Marco. Marco, me encantaría que te presentaras y nos contaras a qué te dedicas. Muchas gracias, Ariana, por la invitación. Bueno, yo soy Marco Dieci de 305 Tax. 305 Tax, por los que no sepan, realmente 305 significa Miami porque es el código de área de Miami, ¿verdad? Entonces, básicamente es Miami Tax. Nosotros somos un equipo multidisciplinario en la oficina, especialistas en impuestos, asesores tributarios que ayudamos a inversionistas extranjeros a invertir de manera sabia en los Estados Unidos en bienes raíces, porque aunque nosotros atacamos muchas áreas, realmente detectamos que había una necesidad muy grande en el mercado de una asesoría integral para que los inversionistas en bienes raíces empezaran con el pie derecho o con un buen pie en el mercado americano. Bueno, nos hemos especializado en tributos y en bienes raíces. Son las dos ramas en las cuales podemos realmente asesorar a nuestros clientes. Tenemos realmente un equipo integral bien formado. Yo soy Enroll Agent y nos acredita como especialistas tributarios federales. Podemos actuar a nivel nacional. También soy agente certificado para validar los documentos. Por lo tanto, nosotros podemos crear ITIN. Como ven, mi gente bella, yo les traigo al especialista, no les traigo cualquier contador. Vamos a entrar en materias, Marco, querido. Claro. El tema de hoy es cómo estructurar de manera correcta sus inversiones inmobiliarias en el aspecto legal y tributario. ¿Cómo debo estructurar de manera correcta? ¿Cuál es el primer paso que tiene que hacer todo inversionista? Toda la información contenida en este material o lo que vamos a hablar en este webinar ha sido preparado con fines educativos nada más y para que si hay algún tipo de referencia o recomendación, les sugerimos que consulten con sus abogados o asesores tributarios, porque solamente el material que vamos a dar en este webinar puede ser utilizado con fines educativos únicamente. La importancia de planificar antes de que un extranjero no residente invierta en bienes raíces en los Estados Unidos. Acabas de dar en la palabra clave, Marco, planificación. Los extranjeros no residentes están sujetos a muchas regulaciones y leyes fiscales que pueden tener un impacto financiero muy grande en sus finanzas de no tomar las acciones adecuadas antes de invertir en los bienes raíces. A nosotros nos llegan muchos casos que lamentablemente llegan cuando ya no podemos hacer más nada porque ya el daño está hecho. Entonces, realmente Ariana ha tomado una iniciativa muy buena de que ha investigado y ha estudiado y por fin ha encontrado a todos esos asesores que la apoyan a de verdad darle una asesoría integral a sus clientes. Y obviamente nosotros la apoyamos a ella con todo el gusto para que ustedes tengan una inversión protegida, que paguen menos impuestos posibles y que realmente tengan la ganancia que están esperando. La palabra clave, como dice ella, es planificar. Cuando uno planifica, realmente es más económico que arreglar los daños que causa haberlo hecho de otra manera equivocada. Mi siguiente pregunta era, ¿cuáles son esas diferentes estructuras corporativas o de empresas que existen aquí en los Estados Unidos? Que hay aspectos legales que son la protección de activos, lo que es el anonimato, la simplicidad de la estructura o la complejidad de la estructura corporativa para invertir en los bienes raíces, lo que se refiere a los seguros de responsabilidad civil y la asociación de propietarios.
En cuanto a los aspectos tributarios que hay que considerar siempre cuando uno invierte en bienes raíces en los Estados Unidos, estamos hablando del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias de capital, la repatriación de capitales, los impuestos municipales, las retenciones de impuestos por venta o disposición de propiedades, el famoso FIRTA, impuestos sucesorales y a los regalos, y los impuestos sobre las rentas estatales y locales. Créanme que esto parece mucho, pero no lo es si lo hacen adecuadamente. Para eso estamos nosotros, para apoyar. La gente al principio se asusta, Marco, y que, ay, Dios mío, yo como que mejor no hago eso. Pero lo ideal es ir con el experto, educarse y planificar su inversión inmobiliaria acá en la Florida. Ahora, también tenemos que considerar los aspectos financieros, que son los costos de cierre, que eso se encargan ustedes de asesorar a los clientes. También están los gastos inherentes por ser propietario de un bien inmueble, como por ejemplo lo que es el condominio, todo lo que impacta el costo de tener un inmueble. Pero en tercer lugar están los beneficios financieros, y a mí sí me gusta hacer énfasis en esta parte, porque a veces los inversionistas extranjeros, como no tienen el conocimiento de los Estados Unidos, realmente tienen dudas si vienen a invertir o no. Pero cuando empiezan a leer esto, miren todos los beneficios que tiene invertir en propiedades, en bienes raíces. Apalancamiento, que es comprar la propiedad con financiamiento, apreciación del inmueble, incremento del valor del inmueble en el tiempo, y más en tiempo inflacionario, las deducciones de gastos permitidos y ahorros en impuestos, que es una maravilla que podamos deducir tantas cosas, aún los gastos de viaje, cuando obviamente se usan para revisar la propiedad y los negocios que se tengan aquí, pago de la hipoteca por los inquilinos, que este es el beneficio mayor, que en un inquilino le pagan a uno el inmueble prácticamente, flujo de caja libre de impuestos, depreciación, y existe una herramienta en los Estados Unidos que cuando uno vende una propiedad puede diferir el pago de impuestos sobre la ganancia de capital si compra una propiedad de igual o superior valor con el producto de la venta. Paso imprescindible que debe seguir un extranjero no residente antes de invertir en bienes raíces. El primer paso es seleccionar a un agente de bienes raíces que disponga de un equipo de profesionales expertos en transacciones en bienes raíces con extranjeros no residentes, que incluye un contador con especialización en asesoría tributaria para extranjeros, porque los extranjeros tienen tratamientos diferentes a los locales, hay que tener mucho cuidado con ellos. Un abogado con especialización en protección de activos, estructuras corporativas y herencias, y un corredor de préstamo conocedor de las instituciones financieras que otorgan préstamos extranjeros. El segundo paso es programar una reunión con el contador y el abogado y el agente de bienes raíces, que es lo que normalmente tenemos, Ariana. Nosotros cuando hay un comprador que tú tienes que está interesado y tú te preocupas de que antes de que haga la inversión sea asesorado por nosotros, tanto la abogada en bienes raíces como nosotros aquí de la parte tributaria. Y de allí, de esas reuniones, es que salen realmente los pasos y el plan de inversión para que se origine la estructura que vamos a hablar ahora. Hay varias estructuras. Voy a hablar de la más importante. La primera, un extranjero puede invertir como una persona natural. Un extranjero invierte en una propiedad, ¿verdad? Exacto, no hay nada que te impida con tu visa de turista invertir, hacer una compra de un inmueble acá en los Estados Unidos. Cualquier persona puede venir a los Estados Unidos y comprar una propiedad. No tiene ningún impedimento. ¿Cuáles son los beneficios y desventajas? Como persona natural, lamentablemente no ofrece protección de activos. Por ejemplo, si alguien lo demanda al inversionista, los abogados van a ver que tiene una propiedad y si está totalmente pagada, van a tratar de ir a demandarlo para obtener dinero por la venta de esa propiedad. También aplica la retención de FIRTA, que es un impuesto que del 15% sobre el valor de la venta de una propiedad, y eso solamente aplica para los extranjeros. Lo bueno es que no aplica impuesto de repatriación de capitales y tampoco los impuestos sobre las rentas de sucursales. Ahora, miren todos los impuestos aplicables. Impuesto a las propiedades, bueno, eso le aplica a todos. Impuestos sobre la renta que va del 10 a 37%, impuestos sobre la ganancia de capital que pueden ser hasta el 20%, y lo más dolorosos son estos que están allí: impuestos sucesorales y los impuestos sobre regalo, hasta el 40%. Wow. Yo realmente, a menos de que haya una intención de que vengan a vivir para acá, para los Estados Unidos, yo no le recomiendo a nadie que invierta como persona natural en los Estados Unidos. Tiene que haber algunos casos específicos, pero muy específicos,
por los cuales nosotros recomendemos que inviertan como persona natural. Y obviamente aplica el FIRTA, que es el 15% sobre el precio de venta. Eso es como persona natural. Ahora, esa misma persona extranjera puede abrir una LLC, que es una compañía de responsabilidad limitada, con un solo socio. Y esa empresa compra una propiedad. Esta tampoco tiene muchos beneficios. Prácticamente el único beneficio adicional que tiene comparado con esta figura es que ofrece una cierta protección de activos, pero todas las demás condiciones aplican para este tipo de inversión. Entonces nosotros tampoco la recomendamos. Marco, fiscalmente prácticamente hacer una LLC de una persona es como si estuvieses prácticamente invirtiendo como persona natural. Como persona natural, sí. Okay. Eso es lo que significa invertir en una LLC de un solo socio. Aquí le dicen de un solo miembro. ¿Okay? Básicamente es como que no existiera la compañía, sino que como que se estuviera invirtiendo como persona natural. Luego viene la misma persona natural o las personas naturales, porque ya son dos socios, que invierten en una LLC, que es una compañía de responsabilidad limitada, y ocurren que empiezan a verse muchos beneficios. Fíjate, todos los azules. Te pregunto, Marco, ¿estos dos socios o más puede ser esposa y esposa, papá e hijo, hermanos? ¿Hay algún tipo de limitación en ese aspecto? La única limitación que existe es que tienen que ser personas de 18 años o más. Okay. Para fines de poder redactar un documento operativo, que es el acuerdo operativo, que viene siendo como los estatutos de la empresa, y que se puedan hacer todos los artificios legales para que se puedan evitar todas estas cosas. Por ejemplo, evitar el impuesto sucesoral se puede evitar si se prepara un operating agreement adecuado, pero si uno de los socios es menor de edad no se puede hacer. Pero fíjate todos los beneficios que existen. No aplica retención de impuestos en repatriación de capitales, no hay impuestos sobre renta de sucursales, no aplica la retención de FIRTA, y eso es algo muy grande porque cuando se venda la propiedad, si se llega a vender en algún momento, no le van a hacer la retención del 15% sobre el precio de venta. Están libres de ese impuesto. Y en este caso tampoco aplican los impuestos sucesorales. Los únicos impuestos que se pagarían son el impuesto, por cierto, la LLC de dos miembros presentan declaración pero no pagan impuestos. Lo que pagan son los socios, porque la compañía le traslada a los socios los beneficios, la ganancia, y ellos tienen que incluirla en su declaración personal. Esta es la figura que nosotros siempre pensamos que tiene mayores beneficios, pero como siempre decimos, la mayoría de los casos les aplica este caso, que tienen una LLC de dos socios. Hay otro caso que le aplica como persona natural si viene a vivir para acá, muy poco en esos casos, pero también hay otros que son los que vamos a ver a continuación. Está el caso que una persona extranjera es dueño de una empresa extranjera que viene a invertir a los Estados Unidos. Y aquí empezamos a ver que empieza a complicarse. Mira todos los impuestos que hay que pagar. Esta es una estructura que tampoco la recomendamos. Pero tú sabes, depende de la gente. Ellos son los que deciden. Nosotros le ponemos los hechos y los clientes deciden. Luego tenemos una figura que es cuando un socio extranjero o varios invierte en una corporación en los Estados Unidos. Otros contadores como que tuvieran preferencia por las corporaciones. Yo realmente no, porque las corporaciones declaran y pagan impuestos sobre la renta del 21% del ingreso neto. Adicionalmente, si decreta dividendo, le retiene el 30% a los socios porque son extranjeros. Entonces estamos hablando ya de que los dueños van a estar pagando cada 51% de impuestos sobre la renta. Pero además de eso, aplican los impuestos sucesorales. O sea que si un socio fallece, los herederos van a tener, la sucesión va a tener que pagar el 40% sobre el valor de las acciones. Después hay una disposición que es la retención del FIRTA si se venden las acciones. Si hay un socio y dice, voy a vender las acciones, le aplican el FIRTA sobre el valor en libro de esas acciones. También hay retención de impuestos en repatriación de capitales. Y obviamente el socio extranjero podría estar sujeto a impuestos en el país de origen. Por todos estos motivos, esto es el último recurso que nosotros utilizamos. La experiencia aquí en la oficina nos dice que esta es la figura que más impuestos se paga. Yo creo, Marco, es que esos contadores no se especializan en clientes internacionales y ahí radica la gran diferencia. Porque si te pones a evaluar objetivamente
¿Cuál es el mejor escenario para el cliente internacional? La LLC, por todo lo que nos has demostrado, es mucho más beneficiosa para nuestros clientes. Importante. Si usted tiene un caso en particular, quiere una reunión particular con nosotros para planificar su inversión en bienes raíces acá en la Florida, vaya a ese WhatsApp, vaya a ese correo o email y solicite una reunión personalizada con nosotros y con mucho gusto vamos a tener una reunión entre 15 a 30 minutos para hablar de su caso en particular. En una LLC ya constituida con un socio se puede adherir un segundo socio en el tiempo y lo que menciona es para los 50 estados o solo para Florida. Cada estado tiene sus propias leyes. En el estado de la Florida se puede hacer. Nosotros realmente nos centramos en el estado de la Florida porque no tendríamos tiempo de poder ayudar a la gente en otro estado porque se requiere otro tipo de organizaciones y nosotros lamentablemente no ofrecemos ese servicio de atender a nuestros clientes que quieran aperturar compañía en otro estado. Pero en Florida eso sí se puede hacer y se pueden agregar otros miembros, otros socios en el futuro. Nosotros recomendamos siempre que sea con 2 o más. Mire, yo le voy a decir en la experiencia de 305 Tax que busca un inversionista extranjero, quiere proteger su patrimonio, tiene una estructura adecuada para invertir, obviamente quiere ganar dinero si viene a invertir para aumentar su patrimonio, pero también quiere saber que todos sus aspectos legales y tributarios están cubiertos. Y es lo que nosotros realmente hacemos. Nosotros evaluamos su caso particular y todo lo que podamos hacer para que todos esos aspectos de incertidumbre queden totalmente contestados, para que venga a invertir con toda su fuerza, porque este es un mercado muy interesante para todos aquellos que quieren tener garantía y seguridad jurídica. Este es el mejor país del mundo para eso. Todo lo demás son derivaciones. Por ejemplo, pagar poco impuesto, pero siempre saber que dispone de un equipo que te ayuda a administrar tu propiedad, que sabes que todos tus deberes formales y fiscales están cubiertos, que pagan lo menos impuestos posible. Todo eso tiene un gran valor. Y eso básicamente es lo que los inversionistas extranjeros buscan. Es generalizado, o sea, esto no es algo que es propio de un país. Lo que le acabo de hablar es básicamente las necesidades, lo que todo inversionista extranjero busca. Lo ideal para una pareja con hijo mayor de 18 años es una LLC con 2 o más socios y no la corporación. Sí, por supuesto. Bueno, en nuestro entender, fíjense lo que ocurre. La diferencia entre la LLC y la corporación, una de las diferencias básicas es el impuesto a las sucesiones. Caridad, me encantaría que te presentaras y nos cuentes a qué te dedicas específicamente y cómo puedes ayudar a nuestros clientes internacionales. Soy abogada hace más de 30 años. Lo más que hago es bienes y raíces, pero aparte de eso hago todo lo que tiene que ver con empresas, todo lo que tiene con organización, procesos, los operating agreements, compra y venta no solamente de propiedades, pero también de propiedades comerciales. Lleva 30 años haciéndolo. Estoy acostumbrada a casi todas las situaciones y como yo digo, a veces no se puede entrar por la puerta, pero se entra por la ventana. Cuando uno compra una propiedad que va a arrendar, siempre tienes el riesgo de que vaya a haber un problema con un inquilino, con una persona que visita. Son mínimos, pero mi trabajo es decirte lo que va a ir mal, no lo que va a ir bien. Si todo va bien, no me necesitas. Pero ni que Dios lo quiera, va mal, ya estás protegido. Esa es una de las razones del LLC y Marco lo puede detallar más, también es por impuestos. En un LLC vas a pagar mucho menos impuestos que en una corporación o en tu nombre personalmente. Perfecto. Aquí en cuanto a anonimato, sé que muchas personas están buscando, o sea, la gente suele buscar abrir las empresas en Delaware por aquello de que no quieran que sepan quiénes son los socios. En su mayoría es lo que están buscando. ¿Cómo lo podemos proteger acá en Florida, Caridad? Delaware, aparte de eso, sí, la protección que tiene, que está protegido, pero tiene otros gastos, porque tienes que buscarte un agente para que reciba proceso en Delaware y te cobran un fee mensualmente. Pero en la Florida,
en una LLC, tú no tienes que poner los miembros en el Secretary of State. Tú solamente puedes poner un manager. ¿Qué se hace? La persona que administra la empresa y no tienes que detallar quiénes son los dueños. Solamente aparece Juan López, manager. Y el acuerdo operativo es un documento privado de la corporación. Eso no se tiene que publicar en ninguna parte. Solamente tienes que presentarlo en ciertas circunstancias cuando vas a obtener un préstamo o una cosa así, pero si no, o un caso de una demanda, pero mientras tanto es un documento interno que no lo sabe nadie. De todos modos, el manager no puede actuar sin el consentimiento de los miembros que son los dueños. Perfecto. Caridad, y en aspectos sucesorales, porque ya Marco nos dijo dentro de la exposición que si invierten en una corporación son sujetos a los impuestos sucesorales, que es el 40%, o si invierten a nombre personal, igual son sujetos a este impuesto de sucesión. ¿Cómo ellos se pueden proteger en este aspecto, el invertir por una LLC y estructurarla de manera correcta? Porque hay que aclarar eso. No cualquier LLC te va a proteger en ese sentido. Ok, cuando tú haces tu acuerdo operativo, tú vas a tener los miembros que tienen ciertos porcentajes de que son dueños. Pero en tu acuerdo tú vas a determinar qué es lo que pasa en caso de divorcio, en caso de muerte, cómo se van a distribuir esa membresía. Tú puedes poner de que si fallece un miembro, el resto de la membresía de ese dueño se distribuye a partes iguales con los que quedan. Y entonces no tienes que hacer nada, excepto de que no tienes que ir a una corte a hacer un probate o una acción de sucesión, porque la compañía se manejó. Lo único que cambió fue que a lo mejor antes tenías un 30 y ahora tienes un 40 en membresía, porque cogiste el porcentaje del miembro que falleció. Y eso también protege. La mayoría de las veces los LLC son esposo y esposa, pero a veces no. La otra ventaja de un LLC es, vamos a poner que sean dos socios que no tienen una relación personal y quieren saber, bueno, si te pasa algo, yo no quiero quedarme de socio con tu esposa o tu esposo porque no los conozco, no sé cómo piensan. Eso también ayuda. Ahí tú puedes determinar, ok, en caso de que tú fallezcas, esto es lo que vamos a hacer y esto es cómo se va a distribuir, el valor que le vamos a poner y el valor de lo que van a recibir tus herederos, cómo se le vamos a pagar. Todo eso está en tu acuerdo operativo. Si es esposo y esposa, tiende a ser más simple porque normalmente los hijos son los mismos y cosas así, pero todo eso es lo que lleva la planificación en un acuerdo operativo para no solamente protegerte en caso de muerte, pero en caso de un divorcio, porque no te quieres quedar de que ahora la esposa o el esposo de tu socio haya cogido parte de la empresa como una distribución de bien, y ahora tú tengas un socio que nunca has querido tener. Así es, me encanta. Por aquí tenemos una pregunta. Si la LLC traslada el pago de impuestos a los socios, ¿estos socios deben tener ID fiscal? Como somos extranjeros, ¿es un EIN? ¿Cuál es el tratamiento correcto o cómo lo estructurarías tú, Marco? La LLC tiene un número fiscal que lo llaman un Tax ID empresarial de compañía, y la LLC presenta su declaración anual. Si tiene ganancia o pérdida, tiene que distribuirle esas ganancias o pérdidas equitativamente de acuerdo con los porcentajes que cada socio tenga. Si se ganaron, para hacer algo más fácil, $10,000 en el año, y hay dos socios al 50%, le distribuye el 50% de esos 10,000 a cada uno, equivalente a 5,000 y 5,000, y cada socio tiene que declarar esos $5,000 en su declaración personal, y por ello cada socio tiene que tener un número fiscal también. Un ITIN, el famoso ITIN, bueno, la compañía tiene el EIN, que es el Employer Identification Number, y los socios, que son las personas naturales, tienen los ITIN, que son los de los individuos, y cada quien tiene que presentar su declaración también. Miren, la práctica es que aun cuando tengan que presentar la declaración de la empresa y las personales, siempre van a pagar menos impuestos que una corporación. Eso es matemáticamente cierto. Sí pueden llegar a pagar, pero si ganan más de 700, 800 mil dólares, y bueno, si es así, bienvenido, que se paguen los impuestos, pero así es. A nivel de menos de 50, menos de 100 mil al año, siempre conviene más una LLC.
a nivel impositivo, tributario. Al constituir la LLC, al año y medio obtener la residencia, podrá pasar para la corporación, a una corporación o una S-Corp. Sí, las LLC se pueden convertir para fines tributarios a una S-Corporation. Un proceso muy sencillo, pero para ello tienen que ser por lo menos residentes fiscales, porque los extranjeros no pueden tener esa figura de S-Corporation. Al hacer una inversión ayuda para solicitar una residencia, la respuesta rápida es no, pero dependiendo del tipo de inversión que hagas es posible. Hay programas o proyectos que te puedo presentar que haciendo una inversión mínima de $800,000 o 1.600.000, tú puedes obtener la residencia americana, pero no es por el monto de la compra del bienes raíces que estás haciendo, sino es por los empleos que estás generando por medio de esa inversión inmobiliaria, que es lo que pide la ley. ¿Qué se necesita para crear una LLC? Básicamente es pasaporte, o sea, cómo identificarse. Su email, su número de teléfono, los nombres de la LLC posibles que quieran tener, por lo menos 3 para que se sepa si se puede realmente utilizar ese nombre, porque hay que hacer una investigación primero. ¿Qué pasa si una persona compra una propiedad a nombre personal y luego fallece? ¿Los herederos pagan impuestos a la herencia? O sea, eso entra en algo que se llama probate en inglés. Un probate es una sucesión. Entonces, la sucesión es como una persona aparte de todos. De ahí se determina cuáles son los activos y los pasivos que tiene esa sucesión. Y lo que quede paga el 40%. Y le tienen que distribuir la diferencia a los herederos. Ahora, si después que se haya invertido como una persona física se desea abrir una LLC, se puede hacer, ¿verdad, Caridad? ¿Qué piensas tú? Sí, como que no se puede hacer y se hace una escritura donde se transfiere la propiedad de la persona natural al LLC. Perfecto. Eso es correcto. ¿Qué pasa si la visa es de turista? Esto es para usted, turista, inversionista. Aquí no estamos hablando de gente residente, de gente ciudadana. Esto es para cliente internacional. Esa es la visa que necesitamos. ¿Qué pasa cuando las acciones de la corporación se regalan a los herederos? ¿Cómo pagan impuestos los herederos? Ni las LLC ni las corporaciones tienen impuestos los regalos. O sea, esos son solo las corporaciones sí tienen impuestos sucesorales, pero no tienen impuestos a los regalos. Entonces no tendría realmente taxación ahí. Pero si el socio fallece, sí, ahí aplican los impuestos sucesorales. En cambio, la LLC no. Ok, pero si fuese el caso, yo sé que me estoy poniendo un poco más compleja porque tengo en la cabeza el caso que atendimos a un cliente. Eran sus hijos, invirtieron su porción como persona natural, pero el papá invirtió como una corporación y quería regalarle esa participación a sus hijos. Ahí sí. No, pero en ese caso sí él puede regalárselo. Ok, perfecto. Sí. ¿No es posible demandar los socios de la LLC por alguna razón legal? Los miembros solamente tienen, ¿cómo se dice? Liability. Contingencia, están en exposición. Exposición cuando es referente a la compañía. Pues la compañía es una identidad, es como si fuera una persona. So, tú puedes demandar a esa compañía. Normalmente cuando tú vas a demandar un miembro de una LLC es porque hizo algo indebido referente a la operación de esa LLC, no porque haya hecho otra cosa en otra parte. Si la persona ha hecho otra cosa, ya es una cosa individual, pero no tiene nada que ver con la LLC. Mi propiedad que está a nombre personal, al pasar a la LLC, la figura es aporte de capital y tiene pago del 15%. Si los propietarios de la propiedad, valga la redundancia, transfieren la propiedad a una LLC que tenga los mismos porcentajes de participación que tienen en la propiedad, se considera un aporte y no pagan impuestos. ¿Qué quiere decir? Que si hay una persona un matrimonio que es dueño de una propiedad al 50% y la quieren transferir a una LLC, la tienen que transferir con los mismos porcentajes del 50% cada uno. Y ahí el IRS, que es el Departamento Tributario de los Estados Unidos, no
considera eso como una venta y no hay ganancia de capital. Gracias, Marcos. Gracias, Caridad, por hacer un espacio en sus ocupadas agendas y responder todas las preguntas que tenían nuestros clientes. Ha sido un placer para mí. Un placer. Ha sido un placer. Y si usted está listo para invertir, necesita reunirse con nosotros, planificar su inversión inmobiliaria, escríbanos un correo y con mucho gusto podemos organizar un Zoom personalizado de cómo estructurar, planificar de la mejor manera su inversión inmobiliaria acá en la Florida. Estamos para aclarar todas sus preguntas, para que usted se sienta seguro. Y si usted está viendo este webinar por el canal de YouTube, recuerda darle like, suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos que todas las semanas les traemos en nuestro canal de YouTube de cómo invertir en Florida. Feliz noche, gracias, gente querida. Gracias a ustedes, feliz noche. Hasta luego. Igualmente.